Un gusto saludarles, mis amados, mis amadas preciosas. El capítulo que vamos a analizar hoy es el capítulo 21 y el capítulo 22 del libro de Génesis. Continuamos. Este capítulo 21, primeramente se enfoca en el cumplimiento de la promesa de Dios de darle un hijo a Abraham y a Sara en su vejez. Nos relata el nacimiento de Isaac y los eventos que siguen. La primera parte del capítulo nos muestra el cumplimiento de la promesa divina cuando Sara, a la edad de 90 años, da a luz a Isaac. Esta bendición es motivo de alegría y celebración para Abraham y Sara, quienes experimentaron la fidelidad de Dios en medio de lo que parecía imposible. El nacimiento de Isaac es un recordatorio de que Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Ya en capítulos anteriores hemos visto cómo la voluntad de Dios se hace posible en lo imposible. Sin embargo, en este capítulo vemos que también presentan tensiones, conflictos en la historia. Sara se da cuenta de que Ismael, el hijo de Agar, se burla de Isaac. Esto lleva a Sara a exigir que Abraham expulse a Agar y a Ismael. Aunque esta situación es bastante difícil para Abraham, Dios le asegura que también hará una gran nación de Ismael y lo protegerá. Vemos aquí que se aborda temas de obediencia y confianza en Dios. Abraham obedece y a pesar de su pesar expulsa a Agar y a Ismael. Este evento muestra la importancia de seguir los mandatos de Dios, a obedecer a la voz de aquellos que Dios ha colocado como autoridad en nuestras vidas. También destaca la soberanía de Dios al proteger a Agar y a Ismael en su destierro y a cumplir su promesa de hacer de Ismael una gran nación. En el capítulo 22 nos relata uno de los eventos más significativos y desafiantes en la vida de Abraham: la prueba de sacrificio de Isaac. Dios le llama, le pide que ofrezca a Isaac, su hijo amado, como un sacrificio en el monte Moriah. Esta historia plantea preguntas bastante éticas y teológicas muy profundas. Nos muestra la fe y la obediencia radical de Abraham para con Dios, ya que nos dice que está dispuesto a sacrificar a su propio hijo en obediencia a la voz de Dios. Estoy segura que muchos pensarían: si me tocara a mí hacer eso, ¿lo haría? Muchos dudaríamos, incluso ni pensaríamos. Pero aquí vemos cómo la fe que tenía Abraham hacia Dios era totalmente radical. A medida que Abraham e Isaac nos narra la historia bíblica que se dirigen al monte Moriah,
Isaac se da cuenta de que falta un cordero para el sacrificio, a lo que le pregunta a su padre y él le responde que Dios proveerá. Esta confianza en la provisión de Dios es fundamental en la historia. En el último momento, justo cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, un ángel del Señor interviene y detiene el sacrificio. El ángel elogia la obediencia de Abraham y proporciona un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Este evento revela la fidelidad y el amor de Dios, quien provee una alternativa y confirma su pacto una vez más con Abraham. Vemos cómo esta historia nos enseña importantes lecciones sobre la obediencia a Dios. La confianza en su provisión. La importancia de estar dispuesto a entregar nuestra vida, nuestras posesiones más preciadas en obediencia a la voluntad de Dios. Abraham nos demostró una fe extraordinaria al confiar plenamente en Dios, incluso en una circunstancia tan difícil. Además, vemos que este capítulo nos revela la naturaleza sublime, la naturaleza excepcional de Dios, al proveernos en todo momento un sacrificio, así como nos dio ese sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de exigir el sacrificio del hijo de Abraham, Dios obtuvo un carnero como sustituto. En vez de Dios sacrificarnos a nosotros, nos dio el cordero. Se encarnó Él para sacrificarse por nosotros, para nuestra salvación. Esta prefiguración del sacrificio de Jesús en la cruz nos muestra la provisión divina para la liberación y el perdón de pecados. En resumen, el capítulo 21 nos muestra el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y a Sara con el nacimiento de Isaac. También aborda temas de obediencia y confianza en Dios. Y por otro lado, en el capítulo 22 nos destaca la prueba de sacrificio de Isaac, donde Abraham demuestra una fe y obediencia excepcional y nos revela la provisión y redención de Dios. Estos capítulos nos desafían a confiar en Dios, a obedecer su voz y a reconocer su provisión en nuestras vidas. Mis amados, mis amadas, que nuestro amado Padre, Señor Jesús, les bendiga.